10 de la mañana con 40 minutos en todo el país. Ya volveremos con nuestro móvil desde la Liga de Punta del Este, como lo anunció Lucía. Ahora vamos a hablar del cáncer de mama. Y para ello nos referimos a la ONG, o la Asociación Civil, perdón, Asociación Civil Dame tu Mano, que trabaja en la prevención, sensibilización, información y apoyo a las mujeres que se encuentran en cualquier etapa del cáncer de mama. Por eso la presidenta de esta asociación civil, Sonia Weisrub, bienvenida nuevamente, Sonia, un gusto recibirla en la mañana del 11. Muchísimas gracias por habernos recibido, pero tengo que hacer una pequeñísima A aclaración. ver, En esta oportunidad vengo como secretaria. La bien, presidenta es Miriam Rosa. Por las dudas, porque hoy en día esto es importante aclararlo. Así está que bien. bueno, No pero sea cosa que muchísimas vaya gracias como a ostentar un siempre. título que no tiene. Está bien, Obviamente. está bien. Por supuesto que muchísimas gracias a ti siempre por recibirnos y al canal que siempre nos da una oportunidad para que acá desde Montevideo, a pesar de que ustedes están en Maldonado, podamos también Claro. hacer la campaña de prevención, detección temprana, junto con organizaciones que también trabajan en Maldonado. Bien, es un gusto para nosotros que nos acompañe otra vez. Ayer leí un dato, Uruguay está primero en Latinoamérica y cuarto en el mundo en materia de cáncer de mama. Sí, lamentablemente sí, para una población tan chica sí. Lo que han bajado un poquitito, que parece poco, son los fallecimientos por cáncer de mama, porque hoy se detecta más tempranamente. Claro. El avance, por suerte, hay otros métodos más importantes donde hoy se tomó más conciencia de la detección temprana y de la prevención en determinados tipos de cáncer, en cáncer de mama sobre todo, detección temprana, y en un cáncer ginecológico la prevención, que es importante también. Entonces, seguimos primeros, pero con una incidencia en mortalidad un poquitito menor que hace unos cuantos años. Pero son 2.000 casos más o menos al año de cáncer de mama nuevos. Digamos que Eso algo sí, es es así. algo, los números no han cambiado demasiado, Sí, pero queda no, otra vez de relieve la importancia vital del exacto. diagnóstico precoz. Exactamente. Es fundamental, sobre todo en un cáncer de mama, hoy en día con lo que es los carnets de salud por el trabajo, se detecta muchísimo más mujeres en estadios muy tempranos, por suerte. Y eso hace que uno tenga más posibilidad de no tener que hacer una mastectomía, como ya lo habíamos hablado, de extirpar la mama. Simplemente se saca el tumor chiquitito y después se hacen los tratamientos que correspondan según ese tumor. Hoy en día, por suerte, hace muchísimos años atrás no era así, hoy en día es personalizado el tratamiento y cada una de nosotras, cada mujer y también cada hombre en un 1% es diferente. Entonces los tratamientos son diferentes y los tumores son diferentes. Entonces lo que me puede haber pasado a mí no es lo mismo que le va a pasar a otra persona. Y se trata distinto. Sí, sí, ni que hablar. Eh, Dame tu mano hace cerca de 18 años, ¿no? Que está trabajando con... eh, cumplió, Cumplió el 24 de mayo 18 años de trabajo ininterrumpidamente, porque en realidad, mismo con la pandemia, nosotros tenemos nuestra casa sede que está en la calle Garibaldi y Amézaga, muy cerquita de Tres Cruces, justamente para recibir a las pacientes del interior que tienen que venir a Montevideo a realizar esos tratamientos de radioterapia que demoran entre 30 y 40 días. Entonces se quedan, se alojan, a veces en la casa de Dame tu Mano, a veces en otros lugares, o en las casas de algún familiar si lo tienen, porque a veces la mayoría de la gente que viene acá a la casa de Dame tu Mano ni siquiera ha venido a Montevideo. Los tenemos que a veces ir a buscar a Tres Cruces, acompañarlos en los primeros días para ver dónde tienen que hacer sus tratamientos y después ya se manejan solos. Pero nosotros siempre estamos en la vuelta tratando de apoyarlas también en lo que necesiten. es importante señalar que apoyan a la paciente, a la familia, esas familias que deben Ok. viajar del interior a Montevideo para recibir algún Ujú, tratamiento, para hacerse algún estudio, y que es un problemón, ujú. ¿no? El tema del traslado, el tema de la Sí, estadía, de la eso. permanencia, y es una cuestión prioritaria, o sea, no es algo que uno diga, bueno, lo hago en otro momento, No, voy el mes que viene, tiene que ser no. ahora. Y lo que ustedes Sí. brindan es una solución muy importante para incluso el paciente y la familia tener la cabeza despejada y concentrarse en lo que tiene que Obvio. estar, ¿no?
No, y además le sacamos en realidad un gasto sumamente importante que es el alojamiento. Acá sabemos que en Montevideo es muchísimo más caro que en el interior del país y a veces vienen de muy lejos porque no todos los tratamientos se hacen en los departamentos porque no hay la aparatología suficiente, aunque algunos viajan de un departamento al otro, pero a veces es más conveniente venir a Montevideo a hacerse los tratamientos que estar yendo y viniendo en el interior. Entonces, es difícil, hay que ver un presupuesto importante para cubrir eso. Entonces, nosotros esa parte sí la solucionamos, por suerte. Y a su vez, si tenemos un problema de alimentación, también lo solucionamos en el caso de que la paciente venga con pocos recursos. Sin comer no se va a quedar, obviamente. No brindamos la comida, pero sí tienen todas las comunidades para poder cocinar y aquellas que han venido han traído comida, las han puesto en el freezer y siempre han tenido la alimentación cubierta también. ¿A cuántas Lo único mujeres? sí que pedimos y hemos recibido por año, o sea, son tratamientos largos, yo qué sé, unas 8 o 10 mujeres al año. Parece poco, pero es muchísimo, porque primero, no todas vienen a Montevideo, segundo, no todas se alojan en la casa de Dame tu Mano, entonces es importante que ese número para nosotros es importante, porque ahí nosotros, hoy en día, todas esas mujeres que se han atendido siguen en contacto con nosotros y seguimos haciendo apoyo a través gracias a Dios, de los teléfonos que hoy son inteligentes. Entonces seguimos en contacto con todas ellas. Y lo que nosotros sí pedimos en la casa, que es lo único que tienen que traer, y además, aunque no tengan, nosotros tenemos, son la parte de ropa blanca, que son las sábanas, las toallas y los enseres personales de cada una que quiera traer, obviamente. Está claro. ¿Qué sobrevida tiene el cáncer de mama, Sonia? A ver, hoy el día el cáncer de mama detectado a tiempo y a veces no tan a tiempo tiene una sobrevida muy importante. También va a depender de qué tipo de cáncer tenga cada paciente, porque no solo hay cáncer de mama, lo que le llama lóbulo billar in situ, hay un cáncer bastante agresivo que es el triple de mama, el cáncer de mama triple negativo, que se da en muy pocos casos, pero se da y es el más agresivo de todos. Ese tiene menos sobrevida. Pero igualmente la sobrevida hoy ha sido, yo tengo 22 años de operada, cumplo este año los 22 en agosto. O sea, hay una sobrevida importante con un cáncer de mama tratado a tiempo. Bueno, otra vez la importancia y el hincapié en la detección precoz. Allí puede estar la Oh, diferencia entre la vida y la muerte, digo, hablando en llano, no, ¿no? obviamente. Nosotros siempre decimos, la detección temprana te puede salvar la vida, porque es así, donde vos vayas, evidentemente con un tumor ya en un estadio, no va a ser tan cortan ese pedacito de mama, te sacan el tumor y te queda la mama completa. Peor es, el pronóstico es cuando ya está avanzado, te tienen que hacer la mastectomía, te tienen que hacer después, si querés o no, la reconstrucción. O sea, viene todo un proceso. En un cáncer de mama no es fácil, es un antes y un después. El después yo creo que es un poco más complicado que el antes, porque el antes no ves determinadas cosas que las ves después de una operación. Yo pensé, sin saber, hace tantos años, que después de que me operaban se terminaba todo. Y no, ahí comienza todo. Comienzan todos los tratamientos, comienzan los cuidados. Hoy en día se ha avanzado muchísimo en lo que son los estudios. Relacionados con el cáncer de mama, en el estudio del ganglio centinela, que es un estudio sumamente importante para detectar si los ganglios están comprometidos o no. Y eso es importante porque la sacada de ganglios puede derivar, no siempre, porque todo puede, pero no es que pueda pasar en un linfedema. El linfedema es una hinchazón de un brazo por no tener los ganglios, entonces hay que cuidarse. Hay mitos, hoy en día dicen que son mitos, que uno no se puede pinchar, que uno no se puede tomar la presión. Esos mitos pueden ser mitos. Yo soy operada bilateral, o sea, los dos brazos no me los puedo hacer nada. Pero sin embargo, en el brazo derecho yo lo uso para sacar sangre, para tomar la presión. En el izquierdo no, porque tengo linfedema. Entonces, eso es el cuidado que uno tiene después de por vida, porque el linfedema cuando se instala es para siempre. Nos acompaña por el resto de la vida. No se va, lo tenemos que mantener para que no crezca,
que todavía es otro factor importante a tener en cuenta luego de una operación de mama, de un diagnóstico de cáncer de mama. Ni que hablar, importante esa información, Sonia. Ahora, las generalizaciones no son buenas en nada. En este caso, la mayoría y por lo general, quienes tienen cáncer de mama son las mujeres, pero también puede aparecer en el hombre. Es importante que el hombre también se haga el autoexamen. Sí. En un 1% se da en el hombre, es muy bajito. Hemos tenido algún compañero también, hemos ido a Pan de Azúcar a entregar canastas y las chicas del grupo de los azúcares, había un señor también que había tenido, y me tocó a mí salir favorecido, salir sorteado, porque a veces uno lo toma desde el otro punto de vista. A mí yo nunca me cuestioné por qué a mí, obviamente, pero se ve que el por qué a mí me tocó para poder ayudar a otras que no lo pasen sola como lo pasé yo hace tantos años. Hoy en día, por suerte, todo eso cambió. Hay muchísimos grupos trabajando en todo el país, no solo por cáncer de mama, sino por otro tipo de cáncer también. Entonces hay mucha visibilidad, sobre todo en el mes de octubre, cuando es el mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Ahí están todos apoyando y en el año se hacen todas actividades recreativas y de difusión y talleres para seguir concientizando, porque lamentablemente el cáncer de mama es octubre, pero es todo el año. No es que el cáncer te venga en octubre, te viene durante todo el año, durante todo el año tenés que estar tratando de concientizar, sobre todo a las mujeres que no lo tienen, porque es la que dice, ¿por qué a mí? A mí no me va a tocar. Sí, te puede tocar, una en 11 te puede tocar. Y ahí sí salís sorteada, porque no discrimina, el cáncer no discrimina, o sea, le puede tocar a cualquiera. Entonces no hay que decir, dejar de lado los estudios, no ir a hacérselos, tener algún problema en una mama y dejar para más adelante. No, lo principal es ir cuando uno tenga el problema. Sabemos que es difícil a veces que llegar a los médicos en forma rápida, pero bueno, primero que se vaya a una emergencia y que ahí lo deriven, porque ahí se van a dar cuenta si tiene una derivación inmediata, rápida o puede esperar, porque a veces la espera es más nervios todavía para la paciente que está con ese problema. Claro, claro. Hay que ver también cómo juega la cabeza, ¿no? Y ahí entramos en el terreno de la salud Claro. mental. Ahora, Obviamente. lo del cáncer de mama, que bueno, hemos hablado en octubre varios años por el mes rosa, Sí, pero esto no distingue mes, ni clase social, ni edad, ni situación no. económica, absolutamente nada. Por eso también la invitamos en junio, porque consideramos de que de esto hay que hablar permanentemente, ¿no? Brindar información, divulgar, generar conciencia, despertar responsabilidades en las mujeres sobre todo, para, detectar esto en estadios tempranos y poder tener una sobrevida lo mejor posible. Ahora, seguimos con una diferencia marcada entre Montevideo e interior, digo, para el acceso a los estudios, todo lo que significa, tenemos un centralismo muy fuerte en Montevideo, que eso perjudica enormemente a todas esas mujeres que padecen la enfermedad. Perdimos a Sonia. Se cortó la señal. Hola, Bueno, sí, Sonia, acá estoy, la acá habíamos estoy. perdido. Sí, Eh, sí. Yo hacía referencia a que seguimos padeciendo esa brecha Montevideo interior, por eso dame tu mano, Sí, atienda a la gente del interior, porque no sé por qué razón, por ese centralismo inexplicable de Montevideo, el resto del país queda como aislado, no solo en esto, ¿no? Pero de lo que estamos hablando, si vivís en el interior, como decía Pablo Estramín, ¿no? hay Marchaste, que o morir sea, en la capital. tal cual, Sí, tenés que morir es en la así, capital. lamentablemente. Es así porque, ¿qué pasa? La mayoría de los médicos están en Montevideo y estos mismos médicos viajan al interior y no viajan todos los días. Viajan una vez por semana o 2 veces por semana y hay que conseguir el número para el médico, hay que atenderse y cuando decimos que tiene que ser inmediato, tiene que ser inmediato. No puede ser a 20, 30, un mes la Claro. atención, pero es lo que estamos viviendo en este momento, Montevideo y el interior. Entonces, la mayoría de las personas del interior vienen y se atienden en el Hospital Pereira Rosell o en el Clínicas o en alguna mutualista que pueda tener un convenio acá en Montevideo. Ese es el tema que tenemos con lo que es el diagnóstico temprano y la inmediatez que tiene que tener esta enfermedad. Lo mismo pasa con los tratamientos. Los tratamientos de radioterapia tienen que ser resueltos dentro de los 2 primeros meses, porque si no después ya no tiene sentido.
de que uno haga el tratamiento, porque esto es así, o sea, se opera y inmediatamente tienen que empezar con los tratamientos. Y eso varía según, volvemos a decir, según el caso. Puede ser radioterapia, puede ser quimioterapia o puede ser directamente hormonoterapia, que es la pastillita que uno toma durante 5 años a veces, y cuando hacen los encuentros oncológicos a nivel mundial los médicos, la pasan a 10 años, pero eso depende de cada reunión y de cada congreso que hagan, y ahí investigan un poco cómo es mejor, si 5 o 10 años. Pero eso es según cada caso y según cada tumor, después de que llega el resultado de la anatomía patológica. Evidentemente hay que esperar el resultado para poder empezar con el tratamiento. Sabemos que la anatomía demora entre 20 días a 25, ahí ya tenemos una demora, y después de ahí sí tiene que ser inmediato. Ahí ya sabemos cuál es el tratamiento, los médicos ya saben. Entonces ahí tenés que otra espera más a que te den hora para hacerte la radioterapia. Entonces es todo un proceso. La ruta del paciente es larga, pero a veces no es larga porque es larga por los tiempos que demoran los tratamientos en devolverlos, en dar los resultados. Entonces después es cuando se complica y por eso demora. Porque después que empieza uno el tratamiento, ahí es continuo, ahí se continúa. También en el medio de estos tratamientos hay nuevos procedimientos que te controlan lo que es la baja de defensas, porque si tú tenés baja de defensa no te podés dar la quimioterapia en el caso que te la tengas que dar, y ahí tiene una pequeña demora más porque te tienen que subir las defensas para poder pasarte la quimio. Entonces todo tiene un proceso. Entonces se hace un poco más largo por ese sentido, porque no se pueden adelantar cosas que únicamente que la anatomía patológica, lo ideal sería que se haga en una semana. No se puede, porque según dicen los estudios, demoran eso. Entonces, a partir de ahí ya sí, se mantiene una constancia, pero hasta llegar a la anatomía tiene su tiempo. Además de esperar para la operación, para ver cuándo la van a operar y cuándo hay lugar y toda la historia ya de lo que es la entrada a la operación. Así Yo que bueno, recuerdo en entrevistas tiene un anteriores, proceso Sonia, largo. perdón, No, que tiene un proceso bastante largo en lo sí, que es el demasiado. tratamiento en sí. Por eso, Sí, sí. Sí, porque además da la sensación, supongo, que ese tiempo es eterno, como que se detuvieran las agujas del claro. reloj y no Porque pasa. uno está con todo el proceso en la Claro. cabeza, le dan un diagnóstico y después tiene que esperar a ver qué pasa. Entonces, es difícil para la paciente y ahí es cuando uno empieza, sobre todo hay pacientes que, por ejemplo, lo viven sola, no tienen a nadie. Entonces ahí tienen un problema aún mayor. Y a veces hay pacientes que sí tienen familia, pero no lo quieren contar. Entonces lo viven solas desde el otro punto de vista. Entonces, es todo un problema para cuando te da un diagnóstico que es un diagnóstico fuerte. Obviamente te cambia la vida, sí, o si sea que te saquen el tumor que tengas, porque ahí siempre algún tratamiento vas a tener. Lo ideal sería que tú tomaras una pastilla por 5 años y no tuvieras ni quimio ni radio, que son los más. La quimio, sobre todo, la radio no es tan agresiva. La quimioterapia es la más agresiva porque sabemos que tiene las consecuencias de la caída del pelo y que tiene malestares. Todo puede tenerlo. La caída del pelo es algo que es inevitable si uno no usa lo que hay ahora, que antes no existían, los famosos cascos fríos, tantos cascos fríos artesanales como cascos fríos aparatología que hay en determinados lugares. Ahí hay un porcentaje importante, no es un 100%, pero es importante, del que no se le cae el pelo a la paciente. A veces esos tratamientos no funcionan, igual se le cae el pelo y tiene que usar o una peluca o unas cortinas de pelo que nosotros estamos haciendo alternativa a lo que es la peluca. Y bueno, o hay gente que directamente usa pañuelos, bandanas y no se quiere poner nada, que cada uno tiene derecho a vivirlo como quiera y como pueda. Así que eso es al libre de lo que quiera la persona. ¿Qué es un casco frío, Sonia? El casco frío son unos aparatos que tú te tenés que poner antes de que empiece la quimioterapia. En la primera sesión. Esos cascos fríos arrancaron los artesanales, que los hacían unas chicas de San José, que eran ¿cómo te llama estos? Fríos, los que van en el freezer, Ah, sí, no me sale el nombre ahora, los geles. y que se armaban con unas cintas y se colocaban en la cabeza. Eso es helado. Entonces van y siguen haciéndolo, van con unas heladeritas y se tiene que cambiar
en el momento que uno se haga la quimioterapia. Dieron muchos resultados. Ahora eso se modernizó, como todo, y hay aparatos especiales, como si uno fuera a la peluquería en épocas antiguas, se ponía un casco para secarse el pelo. Bueno, de ese estilo, el Clínicas lo tiene, no sé si el Pereira también, no recuerdo, hay mutualistas que sí lo tienen. Obviamente que para la gente de salud pública, el casco frío en Clínicas es en forma gratuita. Para aquellos que lo quieran utilizar, tiene un costo. Se puede hacer. Lo que pasa es que creo que hay 2 cascos fríos, 2 aparatos, y hay una lista de espera importante. Mucha gente quiere usarlos para no perder el pelo. Está correcto, está bien, cada uno decide lo que quiere hacer. Yo pienso, desde mi punto de vista personal, a mí se me cayó 3 veces el pelo vuelve a crecer muchísimo más sano, muchísimo más fuerte. Pero hay gente que dice, yo no quiero pasar por una caída de pelo, no quiero usar peluca, y bueno, usan esos cascos fríos, que como dijimos, no es un 100% de que la gente no se le caiga el pelo. En algo se le puede caer, puede quedar alguna peladilla en el medio, pero obviamente hay mucha gente que mantuvo su pelo y pasó las sesiones de quimioterapia con pelo en la cabeza. Pero bueno, cada uno decide, pero sí tiene que decidirlo en el momento que va a empezar la quimioterapia, porque ya, si empezó, ya no lo puede usar, porque el tratamiento es así, empieza la quimio y empiezan con los cascos. Sonia, ¿por qué? Recuerdo hace algún tiempo que en una entrevista nos decía los números no bajan. ¿Por qué sí se hace tanta campaña? ¿Por qué sí es tan fácil la detección precoz, la sobrevida? O sea que el tomar una decisión inteligente a tiempo evita dolores de cabeza. ¿Por qué seguimos con esa realidad que más allá de que, como decía al principio de la entrevista, los números mejoraron un poquito, pero como que seguimos teniendo demasiados casos y demasiadas muertes, si se quiere, algo totalmente evitable o prevenible más bien? A ver, los casos yo creo que fueron en aumento, por lo que estuvimos conversando y viendo, porque se hacen más estudios. Los casos aumentaron porque creo que se hacen más estudios Claro. de lo que es la mamografía o lo que es una ecografía para mujeres más jóvenes. Entonces, eso aumentó porque van más. O sea, como que la detección subió. No sé cómo se puede explicar para que me entiendan. ¿Se Subieron los entiende? casos porque mucha gente se controla más. Entonces, está. Los casos bajaron de incidencia en mortalidad porque se detectan más temprano. Entonces bajaron. Eso es un poquito lo que yo entendí de todo el proceso, de que por eso seguimos con toda esa cantidad de casos. Veníamos con 1.800, subimos, porque ahí fue que la detección fue más fuerte, por decirlo así, como haciendo más campaña, hincapié en la detección temprana. Entonces, como la gente se tiene que hacer los carnets de salud, o mucha gente en sí se controla más, entonces hay más casos. Pero baja un poquito la mortalidad por eso de la detección temprana, porque ya no van en estadios tan avanzados. El problema que tenemos ahí con la numeración esta es que volvemos a repetir la brecha que hay entre Montevideo y el interior. Hay mucha gente del interior profundo que ni siquiera se entera que tiene cáncer de mama. Entonces después ahí es cuando el estadio es muy tarde y ahí es cuando fallece porque no se enteró de lo que lo tenía. Entonces, y hay mucha gente que pasa eso, pero igualmente ahí no es solo en el interior. En Montevideo también mucha gente se deja estar un poquito. Uno siempre dice que la mujer es la que lleva un poco el mando en la casa, a veces son jefas de familia, y primero están sus hijos, y primero está su trabajo, y después está ella. Y ahí es otro factor de lo cual también hacemos hincapié, porque si tú te enfermas, ¿quién queda cuidando el resto? Entonces es todo como una cadena de cosas que es lo primero. No se sabe. Sí, uno se tiene que cuidar, obviamente, y cuando tiene algo, tiene que concurrir al médico lo antes posible, no cuando ya tiene un problema más grave, en el caso, por ejemplo, de un pezón, de que está con problemas de que se le sale flujo o algo, ir después porque no es nada. Y no sabemos, quizás no sea nada,
pero se tiene que controlar. Aclaremos que siempre los nódulos o los tumores no son malignos todos. Siempre hay un porcentaje de tumores que son benignos. A veces una mama que es nodulosa, que tiene muchísimos nódulos, se confunden, que puede ser benigno o maligno. Y por eso esas son las que tienen un poquito más de control para ver si eso realmente es mamas nodulosas, que son mamas densas, a lo que es un tumor de cáncer de mama. Cuanto más chiquito se detecte, como volvemos a repetir, mejor será el pronóstico de sobrevida de esa paciente. Sonia, nos queda un minutito y quería preguntarle, recién Ok. veíamos el afiche, por la Zumbatón que está convocada para este fin de Ah, semana. sí, el 7 ahora de junio tenemos nuestra sexta Zumbatón. Esta Zumbatón la hacemos evidentemente en el mes de mayo, pero como tuvimos elecciones departamentales y un montón de cosas, tuvimos que trasladar para el mes de junio. Es en apoyo al cáncer ginecológico que también nosotros apoyamos, sobre todo dirigido al cáncer de cuello de útero, que ese sí es totalmente prevenible hoy en día con un famoso test que se llama test de HPV, además del Papa Nicolau, que sigue existiendo y cada vez va a dejar de existir pasando a este nuevo método que es el test de HPV. Esta Zumbatón se hace, bueno, a beneficio obviamente de Dame tu Mano, con más de 10 instructoras que hace 6 años vienen apoyando este evento para concientizar nuevamente en una actividad recreativa acerca de la prevención, en este caso, y de la detección temprana, para que la gente un poquito más joven, aunque la gente grande también baila, porque yo también bailo, o sea, no hay edad para eso, se concientice en una forma un poco más divertida que escuchando una charla que a veces la gente escucha, cáncer, no voy y no va. Entonces ya eso lo vivimos varias veces en hacer talleres específicos, pero sí hacemos talleres en diferentes empresas, en diferentes clubes deportivos, concientizando, vamos con profesionales de la salud y así damos nuestros testimonios y el de Miriam, que es la presidenta, y yo, que hace años que pasamos por todo esto, para decir que sí se puede salir adelante. ¿Por qué no? Siempre y cuando se detecte a tiempo. Claro, fundamental. Sonia, un placer recibirla, escucharla, conversar con Igualmente. usted. Le mando un abrazo cariñoso y siempre estamos a las órdenes. Algo ¿Sí? muy importante, nuestra madrina, que es Laura Martínez, nos va a estar acompañando en la Zumbatón con su lindísima clase de Tai Chi, que ella es una maestra para eso. Así que más que bienvenidos los que quieran acompañar. Capaz que la gente allí de Maldonado puede compartir este afiche para la gente que vive en Montevideo, porque hay mucha gente que va y que viene. Entonces, los esperamos a todos para esta nueva actividad que vamos a hacer. Así que muchísimas gracias. Un placer, Sonia, que le vaya muy bien. Gracias. Bueno, todo un tema, ¿no? El tema del cáncer, la prevención, la detección precoz, el hacer las cosas a tiempo, no dejarse estar, ya lo dijo claramente Sonia, muchas veces ese dejarse estar tiene su perfil negativo, claramente, ¿no? Y hay muchas veces en las que la gente está impedida de seguir avanzando, bueno, por un lado por los tiempos que hay que esperar en los diagnósticos y en los resultados, pero después también las barreras esas que desde la Asociación Civil Dame tu Mano intentan eliminar, por ejemplo, la barrera económica, la barrera del traslado, de la permanencia, etcétera, etcétera. Móvil en vivo, Lucía, adelante. Marcelo, bueno, nos vinimos, como les habíamos adelantado, a lo que es la Liga de Fomento de aquí de Punta del Este, porque bueno, resulta ser que se está llevando adelante lo que es una jornada de medicina interna de lo que tiene que ver con el Hospital de Maldonado. Estamos hablando de la tercera jornada de medicina interna. Y para eso estoy junto al vocero, estamos hablando de Rodrigo Melman, quien es jefe de servicio de medicina interna, para que nos cuente un poco al respecto de lo que se está llevando adelante aquí, que está por iniciar en minutos nomás. Bueno, primero nada, gracias Rodrigo. Explícale un poco a la gente acerca de lo que está aconteciendo aquí en la Liga. Primero que nada, agradecerles por difundir la tarea que hacemos. Como decíamos hoy de mañana, las tareas en medicina son anónimas, tienen que ser dentro de un centro hospitalario, dentro de un consultorio. No tenemos forma de promocionarlo, pero en este tipo de jornadas que indirectamente nos permiten eso, agradecer la presencia de ustedes. Bueno, son las terceras jornadas de medicina interna. Desde el Servicio de Medicina Interna del Hospital de Maldonado, en 12 años hemos desarrollado una gran cantidad de avances. Hemos logrado que el servicio esté funcionando con especialistas en medicina interna, con médicos residentes que están en formación. Hemos logrado
salir del hospital para aumentar el número de camas de asistencia y a través de médicos de familia y médicos paliativistas tener un servicio de internación domiciliaria y un servicio de cuidados paliativos. Y además actualmente tenemos dentro de la sala un servicio de rehabilitación cardíaca, respiratoria, de pacientes oncológicos, que nos permite mantener con mucho mejor estado de salud los pacientes y que no tengan reingresos. Y al mismo tiempo y más recientemente se instaló un servicio de fisioterapia. Los fisioterapeutas trabajaban en las salas en forma individual, pero ahora con el advenimiento de este servicio, de este espacio de rehabilitación, de este gimnasio, tenemos también un servicio de fisioterapia, todo dentro del mismo sector de asistencia a los pacientes. Rodrigo, ¿cuáles son los temas, los abordajes que se van a estar hablando el día de hoy? Bueno, en la mañana estuvimos con todo lo que es la asistencia intrahospitalaria. Los médicos residentes, los médicos en formación presentaron cómo trabajan y algunos proyectos. También cómo llega el servicio de medicina interna a los sectores quirúrgicos. Tenemos médicos internistas trabajando en los sectores quirúrgicos. Hicimos una breve reseña histórica desde 2012 que medicina interna era una sala de internación llevada por médicos generales, ahora que logramos conformar un servicio de medicina interna con especialidades afines y con algunos elementos que brindan mucha calidad, como por ejemplo, nosotros hacemos visita paciente a paciente utilizando ecógrafo, ecoguiada, con médicos formados en ecografía para médicos internistas. Es decir, hemos tenido un avance muy grande, ha sido un proceso muy largo, pero como te decía hoy, es algo anónimo y que en ocasiones es necesario abrir la puerta y mostrar para que la gente sepa también que tiene recursos y herramientas en ACE. ¿Quiénes están convocados en este día para poder vivir, ¿no?, la instancia? Bueno, nosotros en primera instancia teníamos mucho interés en que el nuevo equipo de dirección del Hospital de Maldonado, que está presente por completo, estuviera para saber de qué plataforma parte para estos 5 años que tienen por delante. Y después, jefes de servicios afines, hay muchos, colaboradores, están los grupos de pacientes y los representantes nacionales de pacientes, referentes en cuidados paliativos, referentes en educación física, referentes en medicina interna, equipo docente, autoridades de la Facultad de Medicina CLAE, nuestro equipo que es muy numeroso y familiares y allegados de los pacientes, sobre todo que también son la tercer pata de ese banco de 3 patas que colabora permanentemente. Es decir, en ocasiones no se sabe, pero los pacientes y sus familiares trabajan en conjunto con el equipo asistencial para llevar adelante esos procesos. Rodrigo, respecto a bueno, la proyección, ¿no?, sobre todo con todas estas propuestas que estás comentando, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, nosotros sentimos que tenemos mucho apoyo por parte de los equipos de gestión, tanto regionales que están presentes como departamentales. Tenemos un enorme desafío en el tipo de paciente, que el paciente de ACE presenta una cantidad de carencias que tienen que ver con lo económico, con lo social, con la vivienda, con sus hábitos de vida, con el consumo problemático de drogas, y tenemos que abordar, ya en este momento nos dedicamos mucho, a pesar de que estamos concentrados en el paciente, a desarrollar medicina interna de una calidad aceptable. Ahora tenemos que no personalizarlo, pero dirigirlo a este tipo de población que tiene una alta complejidad. Ni que hablar, creo que bueno, todo cambio también surge de las necesidades, ¿no? Exactamente, bueno, y más en medicina y más en medicina interna. Si bien nosotros nos esmeramos en hacer una medicina personalizada, en este momento estamos teniendo que hacer una medicina, además de personalizada, adaptada a los tiempos de hoy, con medidas nuevas de aplicación, porque son antiguas en su génesis, y tenemos que concentrarnos en el tipo de paciente y en agregarle salud mental y en agregarle algún elemento social para que toda la cadena, desde que nosotros tomamos contacto con ellos, los acompañamos en domicilio, los seguimos rehabilitando y siguiendo en policlínica, pero para que la parte que depende de ellos mejore un poco, porque si no nos queda la cadena con eslabones de menos y no podemos hacer todo el proceso correctamente. Sin duda, en situaciones además complejas como esas que estás mencionando, lo que resta a veces es poder brindar lo máximo que se pueda dentro de la situación límite, tal vez, ¿no?, que ya está teniendo el paciente. Bueno, es así y paradojalmente lo máximo que se puede es dar todo de nosotros. Muchas veces tenemos la percepción de que necesitamos más tecnología o que necesitamos más infraestructura, pero en este tipo de casos lo que se necesita es más
un pueblo de humanismo, mucha creatividad y mucha concentración en el paciente, mucha concentración en el problema del paciente, porque son pacientes con muchas enfermedades al mismo tiempo. Hay una parte que tiene que ser muy personalizada y en ese sentido, con un equipo formado como tenemos ahora, tenemos mucho más posibilidades de hacerlo que hace tiempo atrás. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes por difundir. Bueno, clarísimo, ¿no? Todo lo que, bueno, se ha llevado adelante y lo que se proyecta desde hace, ¿no? Desde el Hospital de Maldonado, ante las distintas necesidades que siempre surgen, sobre todo en lo que es en el ámbito de la medicina. Bueno, sin más que agregar un poco, esto es lo que queríamos comentarles, hacerles llegar esto que está surgiendo aquí en la Liga de Fomento de Punta del Este y decirles que nos vemos a continuación. Muchas gracias, Lucía. Volvemos con ustedes más adelante, 11 de la mañana con 15 minutos. Hacemos una nueva pausa, ya volvemos.